Bienvenidos y bienvenidas a todas. Pedro se dispensa de que está viajando al sur, por tanto no nos va a poder conectar. Ainhoa me dice que está pegada en otra reunión, que si alcanza, se alcanza a meter, en la misma situación Cristóbal y en la misma situación Francisco. Así que, de todas maneras, les mandamos a ellos un saludo afectuoso y cuando puedan, por favor, los invito a que revisen el video y puedan mandar sus observaciones y apreciaciones con respecto a este punto, ¿sí? Ahí, antes de avanzar con las temáticas de hoy, varias cositas. La primera cosita, a contarles que con Jaime estamos avanzando en una re-revisión del estado del arte de los temas del proyecto, porque eso siempre es importante estar mirando qué está pasando con la literatura y con la bibliografía. Y entonces prontamente ahí con Jaime, que se acaba de o congelar o algo le pasó que justo dijimos, con Jaime íbamos a y quedó ahí en stand-by. Próximamente les vamos a contar cómo está el estado de avance de esa remirada de la literatura con respecto a los diseños instruccionales en enseñanza de la ciencia en educación media técnico profesional. O algo parecido, porque en rigor no hemos logrado encontrar mucha cosa. Y no sé si Jaime quiere referirse al respecto. O no sé si escuchaste lo Sorry, último. sorry, profe, pero me caí. ¿Qué Ah, cosa? estábamos contando de que contigo estamos avanzando en una re-revisión de la literatura. Ah, sí, sí, efectivamente. Como que ya tenemos ya hemos comentado al respecto, o sea, con el profesor nos hemos reunido en algunas ocasiones. Hay harto nicho que podríamos ocupar al respecto. Si quieren, les presento en la próxima reunión, no tengo ningún problema. Sí, Pero era, también, claro, efectivamente también hay que ver cuáles van a ser los enfoques porque es demasiado nicho lo que encontramos, tan nicho que a criterio nuestro los datos en términos de publicación igual son bastante escasos dentro de lo que se intentó buscar. sí. Ahora, Ahí a lo podríamos hacerlo. mejor con Sonia puedes trabajar porque Sonia el otro día en otro proyecto nos mostró cómo utilizar R para hacer ciertas cosas con otro software que permite hacer ciertos trazados y ciertas, digamos, eh, eh, ¿cómo es la palabra clave? Eso, con Bibliometrics. Es un Ah, software estoy usando Bibliometric, ya. que permite hacer ciertos trazados de la literatura y ver autores principales, quiénes están escribiendo, cuáles son las tendencias, que eso a lo mejor podría darle mayor robustez, tal vez, como un segundo nivel de análisis a la documentación. ¿Sí? Con Atlas Sí, T también, profe, se puede hacer. ¿Ah? Con Atlas T también se puede hacer. Y ahí se pueden levantar las categorías emergentes si hay tanto mm, déficit. Claro, por ejemplo. yo estaba usando uno que se llama Research Rabbit, que es una inteligencia artificial también, que es muy buena, muy, muy buena. Ese mismo iba a sugerir, Pero también es súper aportativo. claro, Sí. entonces no sé, pues si tienes tiempo, Y ahí le Sonia, me puedes podemos pedir mandar a material ChatGPT bacán. que nos haga el artículo después. Bien, No están así. no, sí sé que no es así. Pero bueno, entonces, próxima sesión, Jaime se compromete a compartirnos ese estado de avance, que la próxima sesión sería el 20 de junio, ¿sí? Bueno, ahí también anunciarles que el 14 de junio, aparentemente, Jaime también empieza a implementar en su centro. De hecho, me parece que el jueves tiene ya reunión con su directora, con la directora del colegio, para poder implementar su secuencia sobre epigenética en colegio técnico profesional en la especialidad de alimentos, técnico en alimentos, ¿no? Técnico en enfermería en este caso. Eso, técnico en enfermería, en este caso. Así que, Sony, no sé si para el 14 con Dima Coffee alcanzaremos a tener los materiales impresos. El día estuve hablando con Marisol, mañana llegan las secuencias de Marjorie y el lunes llegan las de Jaime, el lunes 12. Ah, el lunes Entonces 12. me voy a coordinar con Lorena porque las de Marjorie se tienen que ir a Ovalle. A mí me llegan mañana, pero de ahí va a haber que despacharlas a Ovalle. Y las tuyas, Jaime, no sé si hay que mandártelas a Santiago. Bueno, ahí lo coordinamos por interno seguramente. Sí, sí, o sea, yo igual me puedo acercar para allá uno de estos días, pero claro, en ese caso, si están para el lunes,
Claro, yo la necesito para el martes, así como al día siguiente. Mm, Pero no importa, la profe es bien flexible en ese sentido y me dijo que no había problema si me atrasaba una semana más. Así que por último, esa semana la ocupo para los consentimientos. ya, bueno, ahí vemos si es que alcanzamos, porque si nos vemos el lunes, te las puedo pasar. Ahí, bueno, ahí coordinamos por interno para no quitarle tiempo a la reunión, Jaime. Sí, y ahí habría que ver también si en Timacoffee se imprimen las hojas de respuesta. Me parece que Jaime también necesita como 30 hojas de respuesta. Y al Sí, igual pues, que o sea, la hoja de respuesta es fotocopia corriente, Sí, entonces, fotocopia corriente nada más. sí, Sí, si quieren las pedimos en Dimacoffee, o no sé si quizá Lorena prefiere imprimirla o fotocopiarla. Claro, no, no hay problema. Sí, yo no tengo problema, Y las puedo imprimir acá mismo. No tengo problema y sí, mandarlas donde me tengan que decir. Así que no hay problema. claro, ahí lo que faltaría trabajar con Jaime sería el test de entrada y el test de salida. O a lo menos el test de entrada, que es el primero que se va a usar. Y ese sí, sí o sí habría que, que tenerlo antes de que arranque la implementación. Junto con los consentimientos informados firmados, Jaime. No, que no te olvides de eso, que no podemos recoger ni un dato si no tenemos los consentimientos firmados. Eso. Y ya bueno, y con Francisco también, el equipo del norte de Coquimbo Serena, avanzar también en el cuaderno de respuesta y en el pretest y en el post que me parece que ellos ya están trabajando en eso y tal vez también para la semana del 20 nos van a contar lo que están haciendo. Bien, y bueno, y con respecto a los materiales de Rosa, me parece que eso todavía no se va en edición porque Rosa le va a hacer algunos ajustes más. Y Catalina me parece que ella está por lo que entiendo, rediseñando sus materiales porque los profes del colegio cambiaron todos, entonces volvió a hoja cero, entonces me parece que está ahí volviendo a rediseñar con los profes. Y en el caso de Maylin, me parece que hay que continuar las que quedaron ahí en stand-by, porque si no mal recuerdo, ahí Marjorie estaba haciendo un apoyo, una asistencia o una capacitación, pero ahí yo creo que para apurar eso, yo creo que sería bueno que también Rosa se pudiera sumar a ese equipo y poder también apoyar en terminar las secuencias, porque me parece que las secuencias, si no mal recuerdo, quedaron con las actividades de las fases del ciclo de explorar, modelizar, evaluar, y les faltaban las actividades de transferencia solamente, si no mal recuerdo. ¿Ahí, Maylin? Solamente Mm. la semana pasada nos reunimos con Sonia, revisamos las observaciones que tienen y ahora estoy a la espera de que los profesores me asignen la hora para trabajar con Sonia, porque Sonia quiere entrevistarse con ellos, porque yo le mostré la batería de link y de videos que también están registradas en estas reuniones, link, videos y textos noticiosos. Entonces estoy a la espera de aquí al viernes que me confirme, porque le contaba yo a Sonia que los profesores tienen 49 horas de clase y que Marjorie tuvo muchísima paciencia. Le adelanto a Rosa, por eso que le doy tanta bienvenida, porque la Marjorie se adecuó. Mira, unos días fue a las 2 de la tarde, otros días a las 9 de la noche, y así tenemos más del 80% de esa guía. Una, para que te acuerdes, Kristen, es de un invernadero eh, para sustentabilidad alimenticia en el desierto, y el otro es sobre las emanaciones de gases en sectores poblacionales aledaños al liceo industrial. Súper. Sí, no, sí tengo claro eso, tengo claro. Bien, entonces, eh, la sesión de hoy era que en el contexto de las próximas implementación de las secuencias, poder comentarles que ya estamos en la fase 2 en algunos casos y 3 con algunos investigadores. Y dentro de esta fase lo que nos toca hablar es que, bueno, producto de todo el trabajo que hicimos el año 1, el año 2, llegamos a este ciclo de aprendizaje, que podríamos llamarlo de esa forma, adaptado y adecuado al modelo de Neo-San Martín, que Neo-San Martín lo toma del modelo de Cole,
básicamente. Y lo que hemos hecho es crear un ciclo de aprendizaje específico para educación media técnico-profesional, para el diseño de proyectos en el marco de la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. O sea, hemos concretizado finalmente, que es lo que nos falta todavía por validar, pero es más o menos lo que hemos llegado hasta ahora, es un modelo, un diseño instruccional a la carta, prácticamente para el mundo TP. ¿Sí? Este modelo probablemente pueda servir inclusive, o si se le da continuidad, podría saltar hasta inclusive al mundo CFT o al mundo de desarrollo profesional, o podría ser utilizado también en otras instancias, en otras áreas, pero lo que hemos logrado es crear un ciclo de aprendizaje de modelización, ¿cierto? Que recoge, ¿cierto?, tecnologías inmersivas como son el video 360, la realidad aumentada, la Arduino Maker, entre otras, ¿cierto? Y que buscan básicamente instalar competencias para la innovación por un lado y por otro lado para el desarrollo de habilidades STEM, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de modelo de análisis, vamos a tener como 2 o 3 planos de análisis tal vez ahí que ir chequeando y mirando, ¿sí? Entonces, uno es si efectivamente desde el punto de vista con el uso de las tecnologías, qué pasa con las capacidades de visualización de los estudiantes, que es lo que veníamos arrastrando del proyecto anterior, con el modelo de análisis anterior, pero ahora habría que sumarle, bueno, queda de si este marco, este modelo con estas actividades, qué es lo que dan de sí, entonces ahí tenemos que mirar cómo instalar ahí un modelo de análisis que nos permita en ese sentido ver la eficacia, la eficiencia, eh, u otras aproximaciones, ¿cierto? Que nos puede dar este modelo, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos y fue lo que les compartí en términos de insumo la semana, o sea, ayer prácticamente? Que es que a partir de la secuencia, ¿cierto? Una hoja de respuesta a los estudiantes, ¿sí? Que tiene para que los estudiantes trabajen y escriban ahí o dibujen, dependiendo del tipo de tarea, ¿cierto? Un test de entrada y un test de salida. Y entonces hay una matriz que ya se las compartí, que hay que adaptar. Entonces Jaime y Rosa y Maylin, habría que generar una matriz por cada secuencia, es decir, por cada tema de secuencia, una matriz de categorización de estos datos según modelo de Russell y Cosma, solamente para ver capacidad de visualización del estudiante, es decir, si el estudiante es capaz de hacer este viaje desde lo macro a lo micro, a lo simbólico a través de este proceso, de este ciclo. Por otro lado, también les mandé, que es un cuestionario que seleccionó Sonia y que ya funciona bastante bien, que es el cuestionario IMMS, que es un cuestionario que está validado, eh, que está archi contraprobado, así que ahí nosotros no podemos ni siquiera cambiarle una coma a ese instrumento, porque si no nos significa todo un trabajo de validación previo hacia atrás, pero es un cuestionario que nos arroja luces sobre el grado de satisfacción que tiene el estudiante con el recurso, en términos si es funcional para él, si logra aprender con este recurso, y eso lo podríamos vincular al modelo. Y el tercer instrumento que les sumé para validar en ese sentido ya la secuencia misma tiene que ver con las investigadoras Tena y Digna Couso. Este año recientemente sacaron una matriz, ¿cierto?, para cómo validar secuencias de enseñanza-aprendizaje que hayan sido diseñadas bajo investigación basada en el diseño, que es el marco metodológico sobre el cual nosotros nos sustentamos. ¿Sí? El problema que tienen estas, digamos, esta matriz, ¿cierto?, que ellas proponen es que establecen las categorías, pero no establecen los indicadores, ¿sí? Entonces yo puse ahí una escala de 1 a 4, pensando en las matrices de validación por pares, que también van de escala 1 a 4, donde 1 es que la categoría o de coherencia, suficiencia, eh, relevancia y calidad prácticamente no se acerca a nada, y 4 sería el valor máximo. Jaime, tienes la mano levantada. Sí.
Solo quería hacer una consulta respecto al tema del pre-post-test, si necesariamente tienen que ser distintas. O sea, en el proyecto anterior, Sonia, si no mal recuerdo, eran iguales, ¿no es cierto? El pretest con el post-test. Lo único que cambiaban era el título, que decía test de entrada y test de salida, pero la situación problema era la misma. Porque me pasa que pienso que si lo hacemos de la misma manera y si lo hacemos a lo largo de, en el caso de 4 o 6 secuencias, se puede generar un sesgo donde el estudiante ya se predispone a responder frente a, no sé, ya en el segundo o el tercero se da cuenta que el patrón es el mismo. Entonces, no es pertinente hacerlos diferentes, creo que sería mejor, pero también habría que ver bien cómo vamos a mantener los niveles de profundización según los criterios de Russell y Cosma, o sea, con dos situaciones distintas. Ujú. O sea, tendría que ser dos situaciones vinculadas a la temática del proyecto, donde, no sé, pues en tu caso, tú que abordas el tema de la epigenia, si no sé, pues Sí, en un pretest les pones, bueno, ¿qué pasa si como puro brócoli? Me voy a volver Hulk, o si, no sé, pues les cambiamos claro, ahora el no, no, pero, vegetal. En que el test ahí de viene salida mi le cambiamos. pregunta. ¿Ah? Perdón, profe, es que tengo súper mala señal. De ahí viene mi pregunta, porque no sé si ese también tiene que ser un criterio aunado por todos los que vamos a implementar la SEA o realmente podemos hacerlo desde la realidad de cada una de las implementaciones. Buena pregunta. Se supone que lo que nosotros estamos buscando es trazabilidad y se supone que tu secuencia después la tendría que implementar la profe, las profes de la Mailing y las tendrían que implementar también la Marjorie y la secuencia que implementó la Marjorie puede implementarse en el colegio de la Mailing y en tu colegio también, Jaime. Es decir, los estudiantes tienen que pasar por distintas secuencias, entonces tendríamos que más o menos, yo creo que sí o sí tener algo estandarizado, porque si no después para poder comparar se nos va a hacer muy difícil. Sí. Entonces, ¿lo hacemos pre-post test iguales o distintos entre todos los que lo hagamos? Eh, Ahí, no sé, Sonia, cuando tú hiciste el magíster en estadística, estadísticamente, ¿hay alguna diferencia si es igual, distinta, diferente, o se tienen que mantener algunas condiciones de base? La forma más fácil es cuando uno mantiene el instrumento tal cual. Ahora, si uno hace modificaciones en las preguntas, tiene que argumentar que el constructo teórico de una dimensión que tú quieres evaluar se mantenga independiente de que las condiciones cambien o de que los ítems cambien. Entonces, habría que argumentarlo, generalmente se argumenta con teoría y con juicio de experto. Lo que está diciendo Jaime, en el fondo, que si hay modificaciones en las preguntas en sí, que la dimensión que se está evaluando es la misma, digamos. Igual habría que, se vuelve un poco más complejo porque como son poquitas aplicaciones las que tenemos, idealmente para que uno tenga como más fortaleza en ese argumento, habría que hacer como un piloto y ver que efectivamente los datos demuestran que estás evaluando las mismas dimensiones, que hay consistencia y hay otro elemento que aparte de la consistencia, la fiabilidad. Entonces, el proceso es más largo, Sí. En ese caso, entonces recomienda que mantengamos el pre-post test en la misma estructura. Sí, Sí, eso es más simple siempre. Ya, ok. Entonces, sí, ahí me acojo entonces a la sugerencia. Gracias, Sony. súper. Eh, entonces, para, voy a, voy a dejar acá de presentar porque quiero que vayamos a los test mismos para que los podamos ahí eh, revisar, porque em, con respecto a, bueno, aquí está esta es la secuencia de Jaime, de bienestar y epigenética. Esto sería la línea gráfica, ese sería el color. Ahí, si es que el que no le gusta el rosado, que a la Sonia ahí
Lo validamos el primer año, Cristian. Sí. Eh, Ahí, bueno, los logos de las instituciones que participan, la Universidad de La Serena, la Universidad de Antofagasta, el Costa Digital. Aquí habría que colocarle el de la Católica, que no sé por qué, bueno, Ya se no- fue la versión ajustada, Cristian, porque tú sí, me levantaste la alerta que faltaba un logo, pero a imprenta ya se fue la versión con el logo que faltaba. sí, súper. Acá viene, bueno, digamos, que es una hojita muy de síntesis del modelo, simplemente. Eh, Ahí hubiese sido ideal que, bueno, pero de todas maneras nosotros tenemos, de forma interna igual tenemos esa información, porque después cuando en las actividades uno no sabe esta actividad uno a qué corresponde, pero internamente sabemos a qué corresponde, pero no sé si tiene mucho sentido haberlo puesto también en el documento. Después se me fue esa como idea, o puede ser a futuro cambios que se le pueden hacer a la siguiente impresión del material. Profe, quizás la hoja de respuesta con el código asociado. Ah, también, pues en el código, en la Y hoja de ahí respuesta podría ir aún es más el... fácil para los datos trabajarlos de acuerdo a la fase. Ah, también. También. Pero siempre habíamos dicho que era, este modelo es más bien para el profe, no necesariamente para el estudiante, entonces no tenía mucho sentido que fuera en el material del estudiante. Pero bueno, internamente sabemos qué corresponde a qué, así que no es tanto el problema. Y hay un Bueno, mote donde dice búsqueda, a ver, ¿dónde ¿cómo? estabas mostrando los cuadritos? Ahí, dice búsqueda internet. No, esos son los recursos que están asociados a cada una de esas fases. No, pero Pero aquí hay una dice búsqueda. Ah, está Oh, qué medio turco. sí, búsqueda. Ya, pero Pero son detalles, son detalles. Primera versión. nos No, pasó, no, pero más ojos ven más cosas. por supuesto. Sí, Chuta. antes que lo impriman Es que ¿cuánto se la U llama? está cambiada, porque la U Sí, debería estar después de la Q. sí, Sí, está da vuelta. ahí sí. Dislexia. Que Claro, acostumbré ya, chuta. a leer rápido en plataforma lo que escriben los estudiantes. Se nos pasó esa U. sí, Rayos. bueno, pero probablemente vamos a tener que volver porque dentro del proceso de validación, Sonia, vamos a tener que volver a probablemente vamos a hacer reimpresiones de los materiales y ahí vemos esos detalles de tipografía. Eh, bueno, ese es el esquema prácticamente, y entonces frente a este esquema viene una hoja de respuesta que, eh, que rápidamente se las comparto. Aquí me las tuve que ingeniar, Sonia, para hacer el banner porque no teníamos los banners, así que no sé si habrán quedado muy dignos, pero los hice así entre cortar y pegar con el PowerPoint. Y yo lo ajusto, Cristian, porque ahí va un logo de Educación TP también. Sí, faltó el logo de Educación TP. Eh, y acá también, bueno, lo hice también ahí, corté y pegué con el PPT, pero creo que ese me quedó bueno. Pero acá me faltó el logo TP, que ahí ya no hallaba cómo hacerlo, pero bueno. Pero más o menos esta es la idea del cuaderno de respuesta, que es muy similar a los cuadernos que hemos hecho anteriormente, donde la idea es que eh, voy a compartir todo mejor porque si no no veo nada. La idea es que exista digamos, digamos, diálogo entre el cuadernillo, ¿cierto? Y la hoja de respuesta, porque después todo el análisis se va a volcar sobre lo que los estudiantes escriben en estos recuadros. Y aquí les comento que estamos trabajando con Francisco. Francisco tiene una plataforma que se llama Renata, donde la idea es que una vez que ya la respuesta de los estudiantes ya estén en los cuadernillos, se escanean, se suben a Renata y entonces en Renata el investigador 1 va a tener un acceso, el investigador 2 otro acceso, y así sucesivamente cada uno de nosotros va a poder tener acceso a esta plataforma y entonces nos va a presentar el documento escaneado con ciertos códigos o ciertos espacios de observación. Entonces el investigador va a poder asignar el código a esa respuesta y internamente Renata nos va a sacar el índice de capa para ver el grado de coincidencia y acuerdo entre los dos investigadores.
Entonces eso nos va a ayudar a acelerar muchísimo más los cálculos de índice de capa las respuestas de los estudiantes. Y eso nos va a acelerar también, nos va a acelerar el análisis pensando en que sí o sí a marzo del próximo año tenemos que tener al menos un artículo aprobado con los datos del proyecto. ¿Sí? Entonces, Profe, pregunta ahí. ujú. Renata, ¿le dan los puntos de discordancia o de discrepancia sobre las cuales después los Sí, investigadores dialogan? Perfecto. sí, Buen dato. esa es un poco la idea. Fue diseñado, pensado en eso, para poder hacer análisis de datos cuando los investigadores están en distintos lugares. Ahora, eso también ya lo hace varios software de análisis cualitativo de datos, ¿sí? Por ejemplo, existen ahora software como MaxQDA que uno puede trabajar de forma online, pero el problema de eso es que cuando no tendríamos control después sobre los datos, o sea, los datos quedarían en el servidor de MaxQDA y me preocupa el tema del respaldo y el resguardo de la información de los sujetos que responden nuestros instrumentos. Entonces ahí perdemos por completo esos datos, después no tenemos cómo recuperarlos. Y habría que estar constantemente pagando a esa empresa la licencia porque son licencias anuales. Entonces ahí estamos viendo con Francisco cómo avanzar con Renata para poder disponer de eso y cosas de que en la medida que los chicos van respondiendo entre el cuadernillo y la hoja de respuesta, nosotros ya eh, vamos levantando esto en Renata. Pero Renata, lo que nos va a pedir Francisco es que para poder subir los datos a Renata, nosotros tenemos que tener eh, el instrumento de análisis, ya hecho, o sea, adecuado es decir, por ejemplo, dentro de la secuencia de Jaime, ¿qué significa un nivel 1 de representación como una descripción de la noción de, en este caso, de epigenética? ¿Sí? Entonces aquí está la descripción teórica, pero aquí habría que adecuar esa descripción, Jaime, a esa noción científica. Y lo mismo para el caso de Rosa con cambio climático, lo mismo en el caso de Marjorie con el tema de radiación ultravioleta, lo mismo en el caso de Catalina, que se nos acaba de unir finalmente, ella con sus profes que van a trabajar, que finalmente van a trabajar en Seguridad y autocuidado eso, seguro. en gasfitería. Eso, seguridad y autocuidado en cafetería, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer las adaptaciones y a las adecuaciones de estos cinco niveles, ¿sí? Entonces, porque sin eso, por mucho que tengamos Renata disponible y tengamos los datos en la plataforma, si como investigadores no tenemos cómo hacer la clasificación de esos niveles, hasta ahí no vamos a llegar. Entonces necesitamos ahí avanzar en ese pequeño detalle. Y lo otro que por un tema de tiempo se nos solapó el proceso de validación de la secuencia, que como les comentaba, yo tomo de la autora Tena y Couso, ¿sí? Estas dimensiones y categorías que son de validez, de utilidad, de confiabilidad, ¿cierto? Y los 7 criterios que ellas levantan, y establezco esta escala de 1 a 4, que básicamente es las mismas escalas que se utilizan en todos los instrumentos de matrices de validación por pares, donde acá vamos a tener que hacer distintos pares, no sé, Maylin Rosa, Jaime Catalina, Sonia Pedro, donde van a tener que cada uno, una vez que tengamos ya los resultados, porque este modelo de validación necesita resultados, no es post facto la validación, no es previa, ¿sí? Y ahí vamos a tener que también calificar de 1 a 4 y ver el grado de acuerdo o desacuerdo que habrían entre los pares. ¿Catalina? Gracias, Cristian. Hola a todas, a todos. Hacer solamente una breve aclaración para que igual todos en general sepan, porque esto lo comuniqué a ti nomás, Cristian. Respecto a la secuencia de Panguipulli,
sí, hubo unos pequeños cambios para que quede así como tal vez hasta grabado en la reunión. Que lo que pasa es que lo mismo que yo le había comentado, Cristian, y creo que lo comenté en otra reunión de grupo, que las profesoras de Panguipulli y los profesores que colaboraron conmigo de ciencias el año pasado se fueron del Sí, establecimiento, sí, entonces hay un equipo... lo comentamos Perfecto, previamente. ya. Ya comentamos previamente Entonces, esa situación. perdón, entonces por eso mismo es que vamos a comenzar, o sea, vamos a trabajar sobre lo que ya está hecho, pero no va a ser la secuencia de la cocina en este caso. Entonces, sí, porque Sonia me había preguntado, entonces no va a ser la secuencia, va a tener que ser otra porque son otro grupo de profesoras, pero sí vamos a trabajar sobre lo que ya estaba hecho. Entonces tenemos como la idea de que ya esté listo también este mes para poder empezar a hacer esta validación. Súper, estupendo. Y lo otro, que eso también va sobre la propia marcha, que esto también es post facto, de cuando ya se implementa y una vez implementado hay que pasarle esto a los estudiantes, que es un instrumento estandarizado, que es el IMMS, ¿cierto? Que lo que mide es el grado de motivación que me genera el recurso con el cual uno ahí interactúa, y tiene una escala de 1 a 7, que es como la nota, ¿cierto? Para los estudiantes es más fácil poner notas de 1 a 7 que poner escalas de tipo Likert u otro tipo de cosas. Para ellos siempre es más cercano a estos elementos, y tienen que ver precisamente con temas vinculados a los recursos mismos, al material mismo, a los componentes del material, ¿cierto? Que eso después posteriormente nos va a dar eh, una visión sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos que hemos diseñado, ¿sí? Entonces, esos son un poco la batería de los instrumentos que tenemos hasta ahora. Y si alguno de ustedes visualiza que se requiere otro instrumento además para poder levantar otro tipo de información o validar otros elementos, como son precisamente el- el ciclo de aprendizaje que hemos diseñado para modelizar con tecnología en educación TP, bienvenido sea, que era un poco lo que les comentaba al principio, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a la presentación, Profe, antes que cambie, que tengo una ¿sí? pregunta. Respecto a, me quedé con el tema de Renata. Cuando levantemos estas conceptualizaciones que finalmente van a estar adecuadas a cada secuencia Ujú, de aprendizaje, esas conceptualizaciones, porque finalmente es una dimensión que vamos a medir o ujú. vamos a observar, las vamos a validar ¿Qué cosa? porque la dimensión adecuada a la secuencia, Esto porque sí, pues finalmente, esto hay que ya, validarlo. O sea, tenemos que para cada secuencia hay que construir esta matriz. Y luego exacto, vamos a tener que tener una reunión, o sea, no una, yo creo que varias, donde vamos a tener que, cada uno va a tener que ahí, ¿cómo se llama? Mostrar eh, cuál es el grado de adecuación que hace al nivel. Y todos vamos a tener que ahí hacer una matriz donde, de acuerdo, en desacuerdo, y sacar ahí un índice respectivo. ya, sí, porque eso me quedaba la duda. Ujú. Ok, No, esto sí o sí tenemos que hacerlo, ¿sí? sí. Eh, entonces ahí yo lo que los animo para que podamos avanzar, que como yo ya les mandé el material, cada uno empiece como ese material que les mandé, adaptarlo a sus temas, adaptarlo a sus secuencias, adaptar a los... porque es lo que, es lo que habría que replicar por cada una de las secuencias, ¿sí? O sea, para cada secuencia habría que ver un test de entrada, un test de salida, una hoja de respuesta, una matriz de análisis de respuesta, una matriz de validación de la secuencia y un instrumento y un IMMS. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Dudas, consultas, preguntas? Cristian pregunta arriba en el documento que estás mostrando, en el IMMS, el código, ¿a qué se refiere con el código ahí? Es ponerle un código
Al estudiante. al estudiante nomás, es un código Sí. así, es Ya. simplemente es para numerarlos nada más, Ya. del 1 al Un 40, correlativo. es correlativo solamente. Vale. ¿Sí? Ok. Solamente eso es para después, porque ¿qué va a pasar? Ojo, cuando terminemos la fase de implementación y pasemos a la fase de análisis de datos, vamos a tener tanto dato que si no encontramos una forma ordenada de tener todo esto bien codificado y y en un banco de datos, con un diccionario y todo bien ordenadito, se nos van a empezar a perder los datos y no hay nada peor que cuando uno se les pierde el dato y no sabe de qué colegios son ni de dónde están. Eh, Profe, y tengo una consulta. ¿No sería quizás más fácil para la sistematización de datos de que hagamos este instrumento específicamente de manera online, virtual? ¿Cuál? Este. Sí, Buena Y idea. Nosotros acabamos de tomar 400 encuestas y 40 entrevistas en Mejillón y Tocopilla y las tomamos con un código QR por plataforma. Y oh, ahora igual estamos jodidos. A mí me parece buena idea, solo si es que nos permite asegurar que de verdad vamos a obtener, la van a completar, porque a veces cuando queda el digital, no sé si todo el mundo responde. Creo que el papel es Pero es una que lata, pero esa es uno se la asegura. pega, esa es la pega de los monitores, pues, del que está ahí Mm, coordinando. sí, Pero tal como dice Catalina, primero los datos están porque en papel también les puede pasar algo, se pierden o las letras no son legibles, la gente marca más de una alternativa. Eh, o sea, yo apoyo considerar. sí, si va a haber alguien que pueda asegurarse de eso, a mí me parece súper buena idea. Yo no tengo ningún problema con traspasarla a formato digital. Me ofrezco a hacerla porque este es uno de los que yo habitualmente analizo, así que ni un problema. profe, ¿qué ujú. piensas respecto a la idea? Sí, eh, o sea, eso tiene su parte buena y su parte mala. Ujú. Y la parte buena es que tienes ya digitalizados los datos. Eh, la La parte parte, mala puede ser que no se lo tomen en serio como instrumento. sí, a veces hay temas logísticos de que el registro del dato no llegó porque no había internet, porque no había... Es que, eh, es que ahí porque tenemos considerado que esto se haga o sea, yo lo pensaría, estoy pensando porque tiré la idea. Como todos los liceos tienen Wi-Fi, la idea sería que los niños lo hicieran, los estudiantes lo hicieran cuando estén en el liceo, o sea, en la clase, al final, de alguna manera, como Desde en el su espacio de celular. la clase. No todos Desde tienen ese- wifi en los colegios. no, pero es que los liceos que tenemos, los liceos que Ah, están ya. considerados dentro del programa, o sea, dentro del proyecto, todos tienen Wi-Fi porque tienen las estaciones ambientales. Mm. Por eso pienso que es algo que se puede, que como que en términos tecnológicos, Wi-Fi en los Pertinente. establecimientos hay. Ya, Y pero es Cata, una idea tengo nomás, una no tienen que pregunta. cambiarlo todo. No, tengo una pregunta, porque muchas veces, o sea, Wi-Fi hay cuando se configura algo, pero ¿estará abierta para los estudiantes siempre? Mm. Me lo pregunto, porque a veces justamente para que el Wi-Fi dé el ancho de banda y los profes puedan hacer clases, no le dan acceso a los estudiantes para que cada uno individualmente disponga de internet en sus equipos. Mm. Bueno, podemos darle una vuelta, todavía no lo vamos a hacer. Yo creo que solamente era una idea. Pero tienen razón, de todas maneras tienen razón en eso que están. em, sí, no, pero hagámoslo. O sea, yo creo que este instrumento, el IMSS, yo creo que se puede pasar a formato digital. No le veo problema. Y lo otro habría que ver cómo, no sé, pues el pretest y el posttest se podrían pasar siempre y cuando sean solo texto, porque es el gran problema, porque si las respuestas de los estudiantes contienen dibujo, o quieren dibujar, o quieren, ahí ya el instrumento se nos pone más complejo cómo hacerlo digital.
Mm. Pero bueno, podríamos ahí, yo creo que habría que hacer una tabla de qué instrumentos irían en físico y qué instrumentos irían en digital, como para ahorrarnos algo de pega. Y aparte que también el Comité de Bioética también nos va a pedir los datos, entonces tenemos que encontrar alguna forma de que cuando ellos nos pidan los datos para emitir el certificado de bioética de cierre y de proceso, eh, mm, anexarles a una carpeta de Google Drive donde ellos pueden ver en todos los datos, donde puedan ver que están todos los consentimientos informados firmados y todo ese tipo de cosas. Ahí sí, lo que señala Sonia me parece bien, tener dos formatos disponibles, dependiendo de cada caso, se usa una o se usa la otra, pero igual hay que habría que andar con la foto como en todo caso. Sí, concuerdo. Yo creo que ahí podemos tenerla de los dos tipos. Bien, pues entonces, en virtud de los tiempos, primero la siguiente etapa sería verificar que, no sé, en todas las escuelas ya estén avanzados y las firmas de los consentimientos informados ya estén en hechos y si ya están hechos, empezarlos a digitalizar para tenerlos ya nuevamente guardados, respaldados en un disco o en la nube. Empezar a preparar los materiales para su implementación, como son el cuadernillo en DimaCoffee, la hoja de respuesta, el pretest, el posttest. El ver cómo nos imaginamos el banco de datos y la adecuación de las matrices de representación de Russell y Cosma según el contenido de la secuencia respectiva. Y no sé, pues, y alguien que quiera meterle otro pelo a la sopa, no sé, pues, si quiere ver otra forma de mirar o de analizar lo que va a salir ahí, bienvenidos y bienvenidas a este proceso. Jaime. A partir de lo antecedente, entonces no es necesario, y aquí voy a ser muy personal la pregunta, pero no es necesario, por ejemplo, tener otras formas de registro. Sí, yo creo que sí. ¿Tú O te sea, refieres como registro como pautas de observación o cuestionarios u otra cosa? sí, videograbaciones, si fuese posible. Yo iba a preguntar cuál era el paradigma de investigación, justamente, si era quanti quali, porque de ahí estaba preguntando también por los instrumentos, po. Sí, pues, que uno igual puede como juntar cositas para su trabajo, digo yo, así como para Y no te rías, pasarla, Cata. como para pasar el sombrero, además. No solamente ahí recopilar los datos, sino que pedir una ayudita adicional. No sé, ver si es viable, pues. Eh, o sea, sí, yo creo que todo instrumento que ayude a levantar mayor información, eh, sí. Bien. Si quieren proponerlo, adelante. Me parece bien. Me parece bien. Bueno, ahí en este momento en el chat tienen ahí la Catalina con el Jaime un discurso interno. Bien, entonces, en virtud de la hora, para ir cerrando para la sesión de hoy, nos quedaría que la próxima semana, bueno, Jaime ya habla con la directora, pasa los consentimientos informados, coordinamos la entrega de los materiales y en una semana más estaría haciendo el proceso de implementación, con lo cual ya tendríamos nuestros primeros datos para empezar ya a jugar y mirar y hacer los procesos de validación. Y nada, en el caso de Mylin, bueno, cuando ya tengas más o menos la persona te va a apoyar para ya tenerlo claro, para con Lorena avanzar en los contratos y boletas y todo eso, y bueno, y con Rosa también apoyar ahí el trabajo con las profes. Catalina, bueno, con tus profes ahí avanzar en el diseño de la secuencia, Jaime que parte la próxima semana implementando, y,
y nada, y con Sonia ahí vamos a estar mirando cómo poder ir avanzando con Dima Coffee, los temas de implementación y de envío de los materiales a través de Chile Express, u otro sistema de envío que se puede ahí coordinar internamente. ¿Sí? Bien, pues, colegas, si no hay más preguntas o dudas, les agradezco como siempre su colaboración, asistencia, participación, compromiso con este proyecto y con todas las cosas que estamos desarrollando. Y nos encontramos en una próxima sesión que sería para el día martes 20, donde ahí pareciera ser que ya estaríamos a puertas, si es que ya Jaime lo está implementando, a puertas ya de implementar. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Que estén muy bien. Que estén bien. Gracias, un abrazo. En Chao, breve les niños, envío cuídense. Cariños a en breve todos. envío el link de la reunión para los que no pudieron estar, lo puedan revisar. Y para los La que primera estuvimos parte. también, porque siempre es bueno Sí, repasar. claro que sí. Súper. Muchísimas Gracias. gracias. Un gusto, Chao, Gracias. chao. Rosa. Chao, Chao. chao. Chao,